Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Estamos acá en Atalaya del 15 de octubre del año 2009. Acá la Watchtower dice lo siguiente. El capítulo 12 de Romanos también nos enseña cómo debemos reaccionar ante la oposición. Dice, jamás tomamos represalias. Al contrario, respondemos con actos de bondad. Hacemos lo posible por vivir en paz con todo el mundo, pero sin violar los principios bíblicos. Promovemos la paz en el círculo familiar, en la congregación, con nuestros vecinos, en el trabajo, en la escuela y en nuestro ministerio. Y aunque la oposición que enfrentamos sea feroz, tratamos de vencer el mal con el bien y nunca olvidamos que la venganza le pertenece a Jehová. Ojalá pues que la Watchtower pusiera en práctica lo que dice acá, en el sentido de que deja que Dios sea el vengador y no devolver mal por mal a nadie. Sino ellos dicen que vencen el mal con el bien. Pero ¿qué pasa cuando un testigo de Jehová deja la congregación o se da cuenta que está en una religión falsa y quiere renunciar o quiere salirse de los testigos de Jehová? Y siendo bautizado, pues termina siendo expulsado. Pues se toman represalias. Vean ustedes cómo la Watchtower hipócritamente dice que en el capítulo 12 de Romanos también nos enseña cómo debemos reaccionar ante la oposición. Entonces aquí tenemos la oposición de un testigo de Jehová que se quiere salir de la organización porque encuentra que es una religión falsa y se convierte en una suerte de opositor. ¿Cómo reacciona la Watchtower ante la oposición? Dice, jamás tomamos represalias. Pero eso es falso. La Watchtower toma represalias. Y en lugar de responder con actos de bondad, lo que hacen es dividir a la familia. Si la familia entera es testigo de Jehová y uno de sus miembros quiere salirse y se vuelve una suerte de opositor porque se da cuenta que esta es una organización fraudulenta y mentirosa, la Watchtower ordena a la familia a que mantengan una actitud distanciada, fría e indiferente con el miembro expulsado. Que le dirijan la palabra lo menos posible o solamente lo necesario y que, bueno, mantengan una relación fría y distante con este miembro de la familia. Nos preguntamos entonces, ¿están tomando represalias o no los testigos que va contra el expulsado? Al utilizar a la familia para que justamente presione al joven o la joven o al señor mayor expulsado o el padre de familia, qué sé yo. Está mostrando realmente amor cuando le exige a los otros miembros de la familia que tomen una actitud distante, fría, indiferente hacia esa persona expulsada, hacia ese miembro de familia expulsado. Jamás tomamos represalia, dice acá. Esto es para reírse. Pues sí reaccionan ante la oposición, tomando represalias. Y la forma de cómo tomar una actitud de represalia es ordenando a los miembros de familia, que son testigos de Jehová también, a que mantengan una actitud distante, fría, con el expulsado, con el miembro expulsado. Dice que hacemos todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo y promovemos, dice, la paz en el círculo familiar. La paz en el círculo familiar. Esto es otra mentira. Una vez que es expulsado un miembro de una familia testigo de Jehová, pues ese miembro
tiene que soportar la indiferencia y la frialdad de sus propios parientes que viven en su misma casa. Entonces, podemos decir que están promoviendo la paz en el círculo familiar. No, pues, al contrario, promueven la discordia en el círculo familiar. No la paz, sino la discordia, ¿no? La crueldad, el ostracismo, ¿no? En el círculo familiar. Qué hipócritas son estos hombres, realmente, ¿cierto? Dice, tratamos de vencer el mal con el bien. Y nunca olvidamos que la venganza le pertenece a Jehová. Si esto es así como dicen ellos, entonces dije, ¿por qué el expulsado viva su vida por su cuenta? No manipulen a la familia, no le digan a la familia lo que deben hacer con este hombre, porque al fin y al cabo la venganza le pertenece a Jehová. Él le va a castigar si no se arrepiente. La venganza es de Jehová. Y si es así, y esto es lo que creen, ¿cuál es la necesidad que estén manipulando a la familia para hacerlo sentir este hombre rechazado, despreciado, ¿no? Como si fuera una suerte de un hombre leproso, sidoso? No tiene sentido. Si la venganza de Jehová, pues dejen que Jehová se vengue, no sean los hombres los que se van a vengar, que no sean los miembros de familia los que tomen una posición de venganza prácticamente, ¿no? Con el cuento de que no, es un acto de amor para que regrese a la sociedad. Watchtower. Ese es un acto, pues, que en vez de beneficiar al joven o a la persona expulsada, a la joven o al padre de familia, lo hace que se separe más de su familia y decida largarse de la casa, punto, y hacer su vida aparte. No tiene buenos resultados esto. No tiene buenos resultados. Y la Watchtower dice acá, por ejemplo, el lazo de la oposición familiar. El lazo de la oposición familiar. Esto está en la Atalaya del 1-10 del 95. ¿Qué es lo que dice acá la Watchtower? Jesús no minimizó las dificultades que pueden surgir cuando la persona que acepta sus enseñanzas se enfrenta a la oposición de sus familiares. Dijo, los enemigos del hombre serán personas de su propia casa. Sin embargo, pese a esa triste consecuencia, Jesús indicó a quién se debe poner en primer lugar al decir que le tiene mayor cariño a padre o a madre que a mí no es digno de mí, y el que le tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí no es digno de mí. Dice, ponemos a Jehová Dios primero si seguimos la enseñanza de su Hijo, Jesucristo, que es la representación exacta del mismo ser de Dios. Pero vean ustedes que acá la Watchtower dice que el que tiene mayor cariño al padre o a la madre o a mí, que a mí, ¿no? Que a mí, el que tiene mayor cariño a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Entonces, la Watchtower en el fondo se pone la soga al cuello solita, al decir pues que a la persona que sufre oposición familiar tiene que aguantar, pues, que aguante, porque al fin y al cabo los enemigos del hombre serán personas de su propia casa, o sea, testigos de Jehová que se convierten en enemigos del hombre, enemigos, esto es lo que son los testigos de Jehová, los testigos de Jehová que acatan las órdenes de la Watchtower y justamente tratan duramente o indiferentemente al miembro expulsado. Se convierten estos en enemigos del hombre, que son personas de su propia casa. Eso es lo que son los testigos de Jehová, enemigos del hombre. Pero qué cosa es lo que dice la Watchtower, que tienen que tener mayor cariño a Jesucristo, a Jesús, más que al cariño de los parientes testigos de Jehová, por más presión que ejerzan. Tienen que tener estas personas mayor amor a la verdad, a Cristo, y que su salida sea por esta razón, por amor a Cristo, a la verdad, y aguantar pues lo que hagan los parientes testigos de Jehová, y acordarse de que no debe uno dejarse dominar por la familia y no ceder ante ante la presión de los parientes, porque si uno
tiene mayor cariño a los parientes, no es digno del Señor. Así que la Watchtower está dando buen consejo a los expulsados, que se salen de esta organización falsa porque se dan cuenta que es una religión falsa. Tienen que aguantar la oposición familiar, porque esto es lo que ya él predijo, que los enemigos del hombre serían personas de su propia casa. Y eso es lo que ocurre dentro de la Watchtower. Enemigos del cristiano verdadero que quiere seguir a Cristo, la verdad, y no a una secta, a un culto. Se convierten los parientes en enemigos, enemigos del que quiere hacer la justicia, que quiere practicar la verdad, creer en la verdad, sus propios parientes. ¿Y qué cosa es lo que dice Jesús? Que si uno tiene mayor cariño a padre o a madre más que a Jesús o más que a Él, nunca será digno de Él. Así que, estimados amigos testigos de Jehová, que se quieren salir y que sufren por haberse salido, sepan ustedes que los enemigos del hombre serán los de su propia casa y que usted no tiene por qué dejarse presionar por ellos, porque si se deja presionar por ellos porque les tiene mucho cariño y cede ante la presión, entonces usted no será digno de Jesucristo. Siga adelante, sea perseverante, no se desanime. Es un propio consejo que da la misma Watchtower, imagínense ustedes. Dice acá, hace algunos años, y aquí está en la atalaya del 15-5 del 94, dice, hace algunos años un joven cortó sus lazos con la iglesia anglicana. Vamos a poner acá, hace unos años un joven cortó sus lazos con la iglesia de los testigos de Jehová y se hizo, vamos a decir así, se hizo cristiano bíblico. Sus familiares, instigados por el ministro, en este caso los ancianos de la congregación, se pusieron a él. Sin embargo, aguantó pacientemente y la oposición familiar fue remitiendo poco a poco. Este es un buen consejo para un testigo de Jehová que se ha salido de esta organización para hacerse un cristiano bíblico. Los familiares, instigados por los ancianos o los ministros, se pusieron a él, dice acá. Sus familiares, instigados por el ministro, en este caso por los ancianos, en el caso de los testigos de Jehová, se oponen a él. Pero si esta persona aguanta pacientemente, dice la Watchtower, la oposición familiar irá remitiendo poco a poco. Así que tengan confianza, estimados amigos testigos de Jehová que se han salido. La Watchtower les aconseja que poco a poco, si ustedes aguantan, la oposición familiar va a ir remitiendo, va a ir bajando, poco a poco. Sigan el ejemplo de la Watchtower. Es un consejo de la Watchtower, en este caso para los expulsados. Y para terminar, estimados amigos, tenemos acá la atalaya del 15 de septiembre del año 2004. Vean ustedes lo que dice acá la Watchtower. No estamos en ignorancia de los designios de Satanás, pues las escrituras revelan sus tácticas preferidas. El diablo afligió a Job con grave quebranto económico, la muerte de seres queridos, oposición familiar, sufrimiento físico y críticas infundadas de falsos amigos, lo que llevó a aquel hombre justo a deprimirse y a pensar que Dios lo había abandonado. Aunque Satanás quizás no sea el causante directo de estas dificultades hoy, lo cierto es que afectan a muchos cristianos y él puede explotarlas para lograr sus malvados fines. Vean ustedes, él puede explotarlas, entre ellas la oposición familiar, para lograr sus malvados fines. ¿Cuáles serían los malvados fines? En este caso, que el expulsado, que está sufriendo oposición familiar, renuncie a sus convicciones, que renuncie a la verdad por el engaño de la Watchtower, para que vuelva otra vez al vómito, para que vuelva otra vez al engaño, y así él no puede ser un instrumento como difusor o predicador de un evangelio verdadero, de una doctrina sana y bíblica. Esto es lo que hace Satanás. Él puede explotar ¿qué cosa? Por ejemplo, que nos habla del quebranto económico, la muerte de seres queridos, pero también la oposición familiar. Él puede explotar estas cosas para lograr sus malvados fines. Eso lo dice la Watchtower. Entonces, podemos decir que en la sociedad Watchtower, donde se pone en práctica la oposición familiar contra el expulsado,
contra aquel que quiere tener un pensamiento independiente, contra aquel que dice la verdad y cree y difunde lo que la Biblia dice y no lo que dicen hombres malvados como el cuerpo gobernante. A este individuo se le practica la oposición familiar para que esta persona supuestamente recapacite y regrese. Cuando ya hemos visto que la Watchtower dice, aguanten la oposición familiar, no amen tanto a sus familiares, no pongan su amor a la familia, pongan amor a Cristo y a sus convicciones cristianas, no hagan caso a esa oposición familiar. Entonces aquí vemos que el creyente verdadero tiene que resistir esa oposición familiar de estos malos testigos de Jehová, que no son testigos de Jehová, sino son gente del diablo. Los mismos familiares lastimosamente han caído en ese engaño de estar en una organización falsa y están presionando al expulsado, al miembro expulsado, que regrese a través de la presión o la oposición familiar. Y esta es una táctica, y lo dice claramente la Watchtower, que es Satanás, ¿no?, que puede explotar esto. Entre estas cosas está la oposición familiar para lograr sus malvados fines, aquí al final en azul, sus malvados fines. Y el malvado fin, la Watchtower lo está diciendo, y sin darse cuenta, el malvado fin es que regrese otra vez a ser esclavos de una organización fraudulenta y engañosa, una secta satánica, una secta que es del diablo, para que siga este individuo engañando a otras personas con doctrinas falsas y que renuncie a sus convicciones cristianas verdaderas, que tienen base bíblica. Eso es lo que hace Satanás, eso es lo que busca el diablo. Y la Watchtower lo está diciendo muy claramente, que Satanás puede explotar estas cosas como son, por ejemplo, la posición familiar, el quebranto económico, etcétera, para que pueda conseguir sus malvados fines. Y los malvados fines es que esta persona no se salve, sino que se condene permaneciendo en una secta que ya de por sí está condenada a ser destruida por ser una secta diabólica. La Watchtower lo está diciendo, reconoce que esta posición familiar es una forma en que el diablo puede lograr sus malvados fines. Él puede explotar estas cosas, la posición familiar, para lograr que la persona que se está liberando y se está zafando de sus garras se quede atrapada en las garras del demonio y se quede en una organización también del demonio, para que permanezca y o para que regrese arrepentido y contrito, y así lograr sus malvados fines, que es la destrucción, la muerte. ¿Qué cosa lo quiere el diablo? Destruirnos. Ese es ¿Y cómo lo destruye? Haciendo pues que la familia nos presione y no poder escapar de esta organización falsa, que es del diablo mismo, ¿no es cierto? Esta organización de Satanás, que es la Watchtower, ¿no? Una religión de lo peor. Así que piensen, estimados amigos, la Watchtower lo está diciendo, pero dice que nosotros tenemos que amar más a Jesús, a la verdad, y no a nuestros familiares, porque quien ama más a padre o a madre, que se convierten en nuestros enemigos, que son de nuestra propia casa, si uno los ama más a ellos y cede a la presión y regresa a la Watchtower, pues esa persona, en lugar de salvarse, se condena, porque amó más a sus parientes que a la verdad que le había descubierto, que está en Cristo. Va a ser rechazada esta persona. Y el diablo, dice la Watchtower, usa estas cosas, la posición familiar, para lograr sus malvados fines. Lo dice la Watchtower, y no se da cuenta que al decir esto están cayendo en su propia trampa. ¿Se dan cuenta, estimados amigos? Esto es lo que son los testigos de Jehová. Pero ya ellos se reconocen de que uno, si persevera y aguanta, ¿qué cosa es lo que dice la Watchtower? Va a ceder. Poco a poco se va remitiendo, dice acá, la oposición familiar. Cuando un joven corta lazos, en este caso con la Watchtower, acá es la iglesia anglicana, pero vamos a hablar de la Watchtower, y se hace cristiano, bíblico, entonces sus familiares que están instigados por el ministro, se oponen a él, pero si uno aguanta pacientemente, esta posición familiar irá remitiendo poco a poco. Lo dice la misma Watchtower. Sí, que estimado amigo testigo de Jehová que se salió de esta organización, aguante usted a los enemigos de su casa, sus familiares testigos de Jehová, porque aguantando esa posición
se irá remitiendo poco a poco. ¿Se da cuenta? Consejos de la Watchtower. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima.